¿saben? Eh, Porque es algo cierto que, un relato que es muy conocido, cierto, por la gran mayoría. Y bueno, es cierto, esta reflexión yo la he titulado Algo que alguien nunca se lo hubiera esperado, porque en la vida nosotros, cierto, hay cosas que no las esperamos, que nos llegan, cierto, inesperadamente. No lo esperamos, no está dentro de nuestros planes, no está dentro de nuestro enfoque en la vida, no está dentro de nuestros propósitos, pero hay cosas que llegan, un cáncer, mm, una enfermedad incurable, una crisis que a lo mejor no me lo esperaba, pero que a lo mejor una crisis económica, que a lo mejor, cierto, nadie se lo hubiera esperado, pero llegó. ¿Mm? Ahora lo que estamos viviendo nosotros hoy en día de manera global, nadie se esperaba una pandemia, ¿cierto? Y ya estamos, ¿cierto? A 25 de abril de 2021 y la pandemia, ¿cierto? Todavía estamos ya del año pasado, 2020, pero nadie se lo esperaba. Como el terremoto en Chile, ¿cierto? Que ocurrió hace unos años atrás. Tampoco nadie se lo esperaba, pero que también causó mucho daño a nivel también mundial. Por lo tanto, ¿cierto? Hay cosas que en la vida nosotros no nos esperamos, tanto en la vida de la salud, en el área de la salud, situaciones que llegan a nuestra vida que no lo esperamos, pero que nos afectan. ¿Mm? Situaciones económicas que no nos esperamos, pero que también nos afectan. Por lo tanto, ¿cierto? Hay situaciones que uno va, ¿cierto? Experimentando en la vida, pero que no se lo espera, pero que llegan, que vienen y que tenemos que irlo superando en el día a día. Hay cosas que son superables y hay otras cosas que llegan y que no son superables, lamentablemente, y tenemos que aprender a vivir con ello. Bien, y es cierto, nuestro Señor Jesucristo enseñó a través de muchas parábolas, y esta es una parábola, el rico y Lázaro. Y una parábola es un conjunto de narraciones, de comparación, ¿cierto?, de escasa extensión, que se atribuyen a Jesucristo y que promueven la enseñanza, ¿cierto?, de contenidos religiosos y contenidos morales. Jesús usó las parábolas de comparación para demostrar una historia real, no ficticia. Esto es importante. Jesús usó las parábolas de comparación porque es una comparación de algo que él quería enseñar de una manera comparativa, para demostrar una historia real, no ficticia. Y para que todos supieran que ese relato, suceso, era real y era verdad. Por lo tanto, esta historia que leímos nosotros, ¿cierto? ¿Cierto? Él está demostrando que esto es algo real, no es ficticio, no es una mentira. Esto es un relato y es un suceso y también es un lugar real. Y es verdad. Aunque muchos lo quieran desmentir, no lo quieran creer, pero es verdad. Bien. Por lo tanto, ¿cierto? Quiero que veamos algunas cositas bien puntuales, ¿cierto? Con este relato, algo que alguien nunca se lo hubiera esperado, ¿cierto? Por lo tanto, aquí hay dos personas, ¿cierto? Bueno, en este caso son dos personas, pero que uno sí estaba esperándolo y otro que no estaba esperándolo por la forma como vivía, ¿cierto? Cómo desarrollaba su vida, cómo se enfocaba en la vida. Lázaro lo estaba esperando. ¿Ah? Pero el rico no lo estaba esperando. Aunque los dos tenían conocimiento de esto. A lo mejor usted tiene conocimiento de esto. ¿Cierto? Que hay un lugar después de esta vida que se llama cielo. ¿Cierto? Y que lo está esperando. Porque ahí está Dios. Pero también hay un lugar después de esta vida que se llama, ¿cierto?, infierno. Y que no es un lugar muy agradable, ¿cierto? Pero que a lo mejor muchos no lo creen. Pero como, ¿cierto?, ellos no han puesto su confianza, su fe y su vida en las manos de Dios,
Bueno, ese es un lugar real también, ¿cierto? Y que muchos también ya están allí y van allí y estarán allí. Porque son dos lugares, ¿cierto? Pero que ahora en vida uno tiene que decidir, uno tiene que determinar dónde quiere terminar su vida. En el cielo, con Dios, en las manos de Dios. Una vida, ¿cierto? Por la eternidad ahí, un lugar maravilloso que Él fue a preparar para nosotros. Y para usted también, si pone su confianza y su vida en las manos de Dios, o quiere pasar su eternidad en ese lugar de tormento, de castigo, y que es real, no es ficticio, es real, y que la palabra del Señor lo enseña. Pero eso es algo que usted tiene que determinar hoy en día. Es algo que usted tiene que decidir, y nadie puede decidir por usted. Bien, pero, ¿cierto? En este tema, algo que alguien nunca se lo hubiera esperado. Eh, quiero que veamos algunas cositas bien puntuales. Primero, quiero que veamos primero la escena. ¿Cuál es la escena donde se desarrolla todo esto? Y lo vamos a ver, ¿cierto? En el verso 19 al 21 que dice: había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Cuando dice banquete, hacía comida, fiestas, cosas, ¿cierto? Que hacía, ¿cierto? Con la familia o también con amigos, con invitados. Y esa era su vida, de banquete en banquete, fiesta en fiesta. Y muchos yo creo que en la vida están también, ¿cierto? Su vida se desarrolla de esa manera. Van de banquete en banquete, comida en comida, fiesta en fiesta, y así se desarrolla, ¿cierto? El día a día. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llaga, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y aún los perros venían y le lamían las llagas. Entonces vemos dos personas, un rico que vivía en su hogar y un mendigo, un pobre, ¿cierto? Que estaba fuera, ¿cierto? En la casa del rico, que esperaba recibir alguna clase de ayuda o de limosna. Por lo tanto, ¿cierto? También nosotros que podamos no cerrar nuestra mano a aquellos que necesitan de esa ayuda y que están, ¿cierto?, en desventaja en el área, en su área social y económica también. Quizá usted, Dios lo ha bendecido a usted. Bueno, no cierre la mano. Dice que había un centurión romano en Hechos capítulo 10 y que él era un hombre piadoso y temeroso de Dios y que hacía oraciones y que también hacía limosnas entre el pueblo. Un hombre de una situación económica bastante muy buena, pero que también tenía un corazón, ¿cierto?, compasivo frente a las necesidades de los demás. Y aquí vemos este relato, vemos esta escena, un hombre rico y un hombre pobre, ¿cierto? Bueno, esta es la historia de un hombre rico que vivió y murió sin Dios, pero que tenía el conocimiento de Dios. No era alguien que desconocía el conocimiento de Dios, ¿cierto? Tenía un buen conocimiento de Dios y usted puede tener un buen conocimiento de Dios. Pero si usted al final de su vida muere sin Dios y muere, ¿cierto?, sin esta esperanza en Dios, ¿de qué nos valió? ¿Cierto? Todo aquel conocimiento que teníamos de Dios no nos vale de nada. Por lo tanto, esta es la historia de un hombre rico que vivió y murió sin Dios. Aquí, ¿cierto? Hay dos hombres a los lados, opuestos de la vida, ¿cierto? De la escala social y financiera. Uno de ellos representa la parte más alta, ¿cierto?, con sus riquezas. Y el otro representa la parte más baja con su pobreza. Y hoy día, ¿cierto?, estamos viviendo eso. Hay personas que en la escala social están muy elevados, ¿cierto?, por las riquezas, por los logros que han tenido en la vida y que han alcanzado.
y bien por aquellos que pueden alcanzar ciertos logros y pueden ir viviendo de una manera, ¿cierto?, más cómodamente también para ellos y su familia. Pero también vemos la otra parte, la parte más baja en el área social, donde también, ¿cierto?, personas que no han podido tener aquellos logros, ¿cierto?, que quizás ansían tener, quieren tener, anhelan tener por muchas razones, ¿cierto?, que se les impide o no lo pueden lograr simplemente por muchas razones, ¿cierto?, que en este momento no lo vamos a mencionar, pero que no lo pueden alcanzar, ¿cierto?, lamentablemente, por variadas razones. Por eso el verso, ¿cierto?, 22 de este relato dice: aconteció que murió el mendigo y llevado por los ángeles, ¿cierto? Y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Entonces, este acontecimiento de la muerte nos llega a todos. Y un día nos va a llegar a todos. Le llegará tanto al rico como le llegará también al pobre. Le llegará, ¿cierto?, al que está más favorable en la vida como al menos favorable en la vida. Este es un paso que todos vamos a dar. Ni el rico ni el pobre, ninguno podrá zafarse de este acontecimiento o de este evento que es real, que un día, ¿cierto?, todos enfrentaremos en la vida, la muerte. Murió, ¿cierto?, Lázaro, el mendigo, y lo echaron, ¿cierto?, en el Gehenna, o lugar donde se echaban los cuerpos de los pobres. Pero también murió el rico y de seguro, ¿cierto?, le dieron un funeral, ¿cierto?, a él honorable y con grandes elogios. Ahora, la escena aquí, ¿cierto?, porque estamos hablando de la escena, cómo ocurrieron los hechos, ¿cierto?, viendo un poco la escena. La escena aquí son dos hombres de distintas clases sociales, pero que terminaron en lugares distintos en su lecho de muerte. Uno en el Hades y el otro en el seno de Abraham. Ahora, mi pregunta, ¿cierto? Con la vida que usted está llevando, con la vida que usted está llevando, ya sea usted está en la escala alta y elevada de la vida, o como esté usted en la escala baja de la vida, con la vida que usted, ¿cierto?, lleva, ¿dónde va a terminar usted? Con la vida que usted lleva, ¿dónde quiere terminar usted su vida? ¿En el infierno? Ese lugar de tormento que es real, no es mentira. O en el cielo, un lugar maravilloso, ¿cierto?, que Dios espera que usted llegue ahí. Por lo tanto, ¿cierto?, ¿dónde va a terminar su vida con la vida que usted está llevando? ¿Dónde quiere terminar su vida usted? Bueno, y eso es, ¿cierto?, en cuanto a la escena, ¿cierto?, cómo se está desarrollando este relato, esta parábola de comparación, donde nuestro Señor Jesucristo también quiere, ¿cierto?, ilustrar algo que es real y algo que es verdad. Por lo tanto, ¿cierto?, en esta hora, ¿dónde quiere terminar usted, ¿cierto?, su vida después que parta del escenario de esta vida? Bueno, eso es lo primero, la escena, cómo, ¿cierto?, ocurrieron los hechos, donde vemos dos personas de distintas clases sociales, pero que terminaron después de la muerte, terminaron en lugares distintos. Segundo, la realidad, la realidad. Porque aquí vemos una realidad tanto social distinta, porque esa es la realidad, ¿cierto?, que estamos viviendo, que hay personas, ¿cierto?, que viven, ¿cierto?, y que tienen esa oportunidad también de la vida, donde ellos pueden alcanzar grandes logros en la vida. Es una realidad que vivimos todos los días. Y donde vemos la otra realidad, ¿cierto?, de personas que viven, ¿cierto?, de manera más, ¿cierto?, económicamente menos desfavorable, o, ¿cierto?, más desfavorables en la pobreza, ¿cierto?, y que también es una realidad que estamos viviendo
en el día a día de la vida, ¿cierto? Tanto tenemos esa escala, ¿cierto? Tanto unos en la vida elevada y otros en la vida más baja en el área financiera. Pero son realidades, ¿cierto? Que tenemos, se va viviendo en el día a día. Esa es la realidad. Y ahora también, ¿cierto? Vamos a ver esta realidad, ¿cierto? Que aparece aquí en los versos 22 al 24, donde dice: aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Mire qué realidad maravillosa. Aunque el mendigo fue pobre, ¿cierto? Quizás ante una sociedad mirado como miserable, pobre, ¿cierto? Pero fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, un lugar maravilloso. Y murió también el rico que estaba en la escala alta de la sociedad de la vida, y fue llevado, ¿cierto? Y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Entonces fueron estas dos personas de distintas clases sociales, pero dos lugares distintos. El mendigo, ¿cierto? El pobre al seno de Abraham, un lugar de consuelo, un lugar de descanso. ¿Mm? Y el rico, que vivía en la alta escala de la sociedad de la vida, ¿cierto? Que vivió, ¿cierto? Haciendo banquetes, fiestas y pasándolo bien en la vida, pero que fue llevado a un lugar de tormento, porque murió sin considerar a Dios en la vida. La muerte no es solo, ¿cierto?, un estado de vida, sino también la muerte es un lugar. ¿Dónde vamos a ir? ¿Dónde vamos a estar? Por eso que, ¿cierto?, en el relato de Lucas, capítulo 8, verso 27, dice: y al llegar él a tierra, Jesús, está hablando Jesús, y al llegar él a tierra vino a su encuentro un hombre de la ciudad endemoniado desde hacía mucho tiempo, y no vestía ropa ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Este, al ver a Jesús, lanzó un gran grito y, postrándose a sus pies, exclamó a gran voz: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Y el verso 30 al 33 le dijo, y le preguntó Jesús diciendo: ¿cómo te llamas? Y él le dijo: Legión, porque muchos demonios habían entrado en él. Y le rogaban que no los mandase ir al abismo. Escuche bien esto. Los demonios le rogaron al Señor Jesucristo que no los mandase, ¿cierto?, al abismo, porque es un lugar que todos los demonios o espíritus, ¿cierto?, que fueron echados, ¿cierto?, después que, ¿cierto?, Satanás se rebeló, ¿cierto?, incitó a una rebelión en el cielo, fueron expulsados del cielo. Por lo tanto, ellos saben muy bien que hay un lugar de tormento, también que ellos también van a ir, ¿cierto?, ahí. Por lo tanto, ¿cierto?, los demonios le dijeron a nuestro Señor Jesucristo y le rogaban que no los mandase a ir al abismo. O sea, un lugar, ¿cierto?, de tormento, un lugar que, ¿cierto?, no es muy agradable poder estar en ese lugar, ni ir a ese lugar. Por lo tanto, ¿cierto?, en esta hora, ¿cierto?, yo le ruego y yo le pido que usted pueda considerar a Dios en la vida, porque este lugar es para todos aquellos que no ponen su confianza ni su fe en Dios. Y es un lugar donde, ¿cierto?, van aquellas personas y van a ir aunque no quieran ir, aunque no les guste, ¿cierto?, pero van a ir porque no consideraron a Dios. O sea, vivieron sin Dios, no consideraron a Dios, no le interesó Dios, pero es un lugar, ¿cierto? La muerte no es solamente un estado en el cual se encuentra una persona, sino también es un lugar al cual también va a ir, ¿cierto? Por lo tanto, ¿cierto?, es un relato que nos muestra también, ¿cierto?, algo, y nos clarifica también algo muy importante. Bien.
Por lo tanto, ¿cierto? El cielo es real, pero también el infierno es real, ¿cierto? El abismo, ¿cierto? Por lo tanto, son dos lugares que uno tiene que considerar. Considérelo, considérelo. Son lugares que Dios ha preparado. Y aunque usted no crea en Dios, aunque usted, ¿cierto?, no considera a Dios en la vida, pero aún así son lugares a los cuales, ¿cierto?, Dios ha destinado, ¿cierto?, que las personas, después que hayan dejado el escenario de esta vida, van a ir ahí. Aunque no les guste, esa es la realidad, esa es la verdad. Uno, ¿cierto?, después de muerto, no es que el alma ande rondando por ahí, vagando, no. La Escritura enseña que hay dos lugares, donde después de cierto, del estado de muerte uno va a ir. O es el cielo, o es el abismo, o, ¿cierto?, el infierno. Por lo tanto, ¿cierto?, considere esto que le estoy compartiendo hoy en día. ¿Cuál será el destino con la vida que usted va llevando? ¿Cierto? ¿A dónde va su vida? ¿Y a dónde va a ir? ¿Cuál va a ser el final y el destino de su vida al final de cuentas? Que no sea un destino fatal como le ocurrió al rico, sino que sea un destino maravilloso como le ocurrió al pobre. Aún en su pobreza, él consideró a Dios en la vida. Mire, Dios no es solamente, ¿cierto? No es solamente para los pobres, para los necesitados, no. Dios es una necesidad para todo ser humano, ya sea que viva en la alta escala elevada de la sociedad de la vida o como viva en la escala más baja de la sociedad de la vida. Dios es una necesidad en el ser humano, porque somos creados por Dios. Por lo tanto, todo aquello que ha sido creado por Dios necesita de su creador, necesita de Dios en la vida. Por lo tanto, ¿cierto? Jesús, a través de las parábolas de comparación, llama a la gente a recapacitar. Esto es un llamado a recapacitar. El rico fue al lugar de tormento. El pobre fue a un lugar de descanso y de consuelo. Entonces Jesús, a través de las parábolas, ¿cierto? Llama a la gente y nos llama a nosotros también hoy en día, ¿cierto? Y lo llama a usted también a recapacitar. Recapacite, ¿cierto? Con la vida que usted está llevando, ¿cuál va a ser el destino de su vida? ¿Se va a ser un destino fatal? ¿O va a ser un destino, ¿cierto?, que realmente va a ser de consuelo y de esperanza? Por lo tanto, llama a la gente, ¿cierto?, a recapacitar, pero muchos no lo hacen. Y hayan la forma como evitar eso. Por lo tanto, el rico tenía conocimiento de Dios, pero, ¿cierto?, aunque muchas veces Dios lo llamó a recapacitar, él no quiso recapacitar. Y buscó la forma como evitarlo, haciendo banquetes, haciendo fiestas, viviendo de una manera pomposa, ¿cierto? Centrada en sí mismo, ¿cierto? En su propia vida, esta es mi vida, es la vida que elijo. Bien, muchos viven así, viven su vida, la eligen, aunque tienen un conocimiento de Dios y saben de Dios y saben de la palabra de Dios, pero ellos, ¿cierto?, prefieren vivir de esa manera. Y buscan la forma como evitar recapacitar, ¿cierto?, en las cosas de Dios y en Dios. Pero será solamente un evitar lo temporal, porque va a llegar el momento dado en que nosotros vamos a tener que enfrentar la muerte. Y después de eso, está establecido por Dios, dice la Escritura, que el hombre muera solamente una vez y después de esto un juicio. Y en ese juicio, ¿cierto?, va a ser, ¿cierto?, el destino que vamos a tener nosotros, ¿cierto?, después de esta vida. Si va a ser para perdición o para tormento eterno, o va a ser para salvación y para vida eterna. Por eso que Judas capítulo 1, verso 6 dice, y los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Y eso es lo que le espera, ¿cierto?, a muchos, después, ¿cierto?, de
¿cierto? Partir del escenario de esta vida. No importa la vida que haya vivido. Si haya vivido bien su vida, la haya vivido mal, pero si no consideró a Dios, ese es el destino que va a tener. No guardaron su dignidad espiritual. Por lo tanto, usted guarde esa dignidad espiritual porque nosotros somos formados parte material y parte espiritual. La parte material es esto, ¿cierto? El cuerpo que vemos, ¿cierto? Esto tangible. Pero la parte espiritual no se ve y nosotros somos parte espiritual también. Y es donde ahí quiere llegar Dios, considera a Dios en su vida. Para que realmente, ¿cierto? No tenga un final, ¿cierto? Realmente lamentable y un desenlace en la vida que realmente te va a lamentar y por toda la eternidad. ¿Mm? Bien, esa es la realidad. La escena son dos personas, un rico de la alta sociedad y un mendigo que es una persona de la baja sociedad, pero que la realidad fue distinta para cada uno después que, ¿cierto?, partieron del escenario de esta vida. El rico se podría decir que tenía todas las de ganar porque era rico, ¿cierto? Y que lo pudieran haber dejado entrar al cielo con toda tranquilidad, pero no es así. El asunto no funciona así. El cielo no está abierto para los ricos que no consideraron a Dios en la vida. No es así. Si usted es una persona rica que muere sin Dios, el destino final de su vida no va a ser el cielo, va a ser un lugar de tormento. Pero si usted es una persona rica, ¿cierto?, de la alta sociedad de la vida, pero que consideró a Dios en la vida, ¿cierto? Bueno, su destino será el cielo. Porque no es lo que yo obtengo en la vida, o los logros que tengo en la vida, no es por los logros, no es por mi capacidad, no, es por haber considerado a Dios, haberlo recibido en el corazón y haber caminado bajo el temor de Dios en la vida, ¿cierto? Y haber caminado, ¿cierto? Con Dios, con Jesús, ¿cierto? Como el Salvador eterno, ¿cierto? Que un día nos va a salvar. Por lo tanto, no es por la escala social que uno se gana al cielo, o por los méritos que yo puedo tener, ¿cierto? Como persona, los logros que yo puedo alcanzar. No. Sino esto es un asunto de gracia que solamente, ¿cierto?, se recibe por fe, poniendo nuestra vida, ¿cierto?, nuestra confianza de vida en las manos del Señor. Bien, sigamos. Pero, ¿cierto? Vimos la escena, vimos, ¿cierto?, también la realidad, que esto es una realidad, esto no es una mentira, son dos lugares distintos, pero que no es una mentira. Jesús está enseñando a través de esta parábola una realidad de vida, una realidad, esto no es mentira. No le estamos aquí cuenteando, ¿cierto? No, ni le estamos mintiendo, ni le estamos enfocando algo para que, ¿cierto?, solamente usted se asuste. No. Estos son dos realidades que todo ser humano va a tener que vivir y va a tener que experimentar en la vida. Pero la decisión es de usted, que ahora en vida es donde se decide el destino eterno que vamos a tener. Bien, pero también, ¿cierto?, como tercero, mire, es algo que, y como tema para que no nos olvidemos, ¿cierto?, que le pusimos, ¿cierto?, le puse algo que alguien nunca se lo hubiera esperado. Este rico nunca se esperó llegar ahí a ese destino final, después de muerte, llegar a ese lugar de tormento. Porque él vivía bien, vivía en su riqueza, vivía de banquete en banquete, fiesta en fiesta, o sea, ya una vida, ¿cierto?, una vida buena. Pero él no se esperó eso. Pero esa fue su realidad. Y el mendigo pobre esperaba, ¿cierto?, siempre la limosna de los demás. No tuvo esa oportunidad de vida de haber logrado cosas, haber alcanzado cosas, porque la vida no se lo permitió. No tuvo la oportunidad que muchos tienen en la vida. Pero, ¿cierto?, él llegó a un lugar maravilloso, grande, y que muchos de nosotros también, ¿cierto?, esperamos llegar a ese lugar donde está Dios, un lugar de consuelo, un lugar de esperanza. Pero también se ve en esta realidad, ¿cierto?, que hay una petición. Y mire qué petición.
Y vamos a ver el relato. Dice el verso 24. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí. Está hablando aquí el rico. ¿Ya? El rico, ¿cierto? Dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro. ¿Cuál Lázaro? Bueno, el mendigo, ¿cierto? Para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Y él no se esperaba eso. ¿Ah? Él no se esperaba eso. Pero esa fue su realidad. Esa fue su realidad. Y el verso 26 y 29 dice: además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá para pasar acá. Entonces le dijo: te ruego pues, Padre, que envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: a Moisés tienen y a los profetas, óiganlos a ellos. Entonces aquí hace 2 peticiones. Una petición es que Lázaro, el mendigo, pueda venir, ¿cierto?, a mojarle la punta de su lengua con agua. Y por lo tanto, ¿cierto?, Abraham le dijo que no se podía. Porque los dos están después, ¿cierto?, que uno parte del escenario de esta vida, ¿cierto?, en el estado de muerte. Va a un lugar, ya sea el lugar de tormento o ya sea el lugar de descanso, en los brazos del Señor. Por lo tanto, ¿cierto?, si uno está en un lugar, no puede pasar a otro lugar. Eso es imposible. Y la Biblia lo enseña así. Si usted llegó por no haber considerado a Dios, llegó a ese lugar de tormento después de muerte y va a llegar ahí, por no considerar ni a tener en cuenta a Dios, ni interesarse por Dios, si uno llega ahí, usted no va a salir de ahí. Pero si usted consideró a Dios y considera a Dios y considérelo en la vida, usted va a llegar a un lugar maravilloso que Dios ha ido a preparar y nunca más va a salir de ahí. Pero va a ser un lugar maravilloso, de consuelo, de esperanza, de felicidad, y no va a ser de tormento, no. Va a ser un lugar de descanso, de paz, de felicidad, de gozo y de alegría por la eternidad. Por lo tanto, ¿cierto?, esta petición que le hizo el rico a Abraham, ¿cierto?, era algo que era imposible hacer, porque así está establecido por Dios, que aquel que llegó a un lugar no puede, ¿cierto?, cambiarse de lugar después de que ya está ahí. Así que uno no puede cambiarse de lugar. Lamentablemente, así está establecido y ese lugar usted lo determina aquí en la vida. Si quiere llegar a ese lugar de tormento, bueno, siga viviendo como está viviendo, sin Dios, sin esperanza, sin considerar a Dios. Lo va haciendo bien, porque va a terminar ahí, lamentablemente. Pero, ¿cierto?, si usted quiere terminar en el cielo, ¿cierto?, con Dios, en los brazos del Señor, bueno, ríndase a Dios, entregue su vida a Dios y conviértase al Señor. No importa que usted sea rico, o no importa que usted sea pobre, o no importa que usted esté en la escala media de la vida. No importa. Dios es una necesidad en la vida de cada ser humano. Por lo tanto, cierto, son peticiones que él hacía. Lamentablemente, donde después de muertos, donde usted llegue, ahí se va a quedar por la eternidad. Y esperemos, cierto, que sea para salvación y no para condenación. Pero hay otra, cierto, también petición que le hace este rico. Le dice que, cierto, que les envíe también, cierto, a alguien para que vaya y les hable a sus hermanos, cierto, de ese lugar para que no lleguen ahí. Entonces, de primera el rico no consideró ese lugar, ni le interesó, ni creyó en ese lugar. Pero ahora que él estaba ahí,
Nadie le contó cuentos, porque lo estaba viendo, lo estaba experimentando. Él estaba sufriendo ese lugar de tormento. No espere llegar ahí para que usted crea que hay un lugar después de esta vida, ¿cierto? Que es de tormento para todos aquellos que no ponen su vida, ni, ¿cierto?, en las manos de Dios, ni consideran a Dios en la vida. No espere llegar a ese, ¿cierto?, a ese lugar para entonces poder creer, para entonces poder ver esa realidad. No, créalo hoy día. Si usted muere sin Dios, usted va a ir a un lugar de tormento y de ahí no va a salir por la eternidad, sino que usted pueda, ¿cierto?, partir después, ¿cierto?, del escenario de esta vida, usted pueda irse con Dios, abrazado a Dios, tomado de la mano del Señor, para que el Señor pueda llevarlo a ese lugar que le ha ido, ¿cierto?, ha ido a preparar, un lugar tan lindo, tan maravilloso. Y no espere llegar ahí para creerlo, créalo. Créalo, la palabra de Dios así lo dice, así lo afirma, así lo declara. Créalo, créalo. Bien, entonces estamos hablando de peticiones. Por lo tanto, ¿cierto? Eh, Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos, óiganlos. Por lo tanto, ¿cierto? Esto es importante porque hoy en día, ¿cierto? Muchas personas nos están hablando de Dios. Y a usted, ¿cierto? Alguien le habló de Dios, ¿cierto? No espere, ¿cierto?, usted partir del escenario de esta vida y después creer y después, ¿cierto? No, es ahora donde hay que creer, en vida. Por eso que es importante que cada vez que usted pueda escuchar la palabra del Señor, escúchela, escúchela. Si alguien le habla de Dios, escúchelo. Escúchelo, no quiera evitarlo, no quiera zafarse de eso, de escuchar la palabra de Dios, no, al contrario, sino que escuche la palabra de Dios. Cada vez que tiene la oportunidad de hacerlo, escúchelo a través de este video, como lo está escuchando, a través de que alguien a lo mejor le está compartiendo, ¿cierto?, de manera presencial, o alguien le envía, ¿cierto?, a lo mejor algún mensaje a través del teléfono, etcétera, a través del WhatsApp, del Facebook, usando estas redes sociales. Bueno, no lo elimine, léalo, piense en eso, medite en eso. Por eso que es importante que hoy en día, en vida, escuchemos la palabra de Dios. Después de muerto ya no se puede hacer nada. Está establecido, ¿cierto?, por Dios, que el hombre muera solamente una vez y después de esto solamente el juicio, su destino final, ¿dónde va a ir? Pero en vida nosotros, ¿cierto?, tomamos la decisión, ¿cierto?, a dónde vamos a ir. Es ahora, ¿cierto? Ahora, escuchando la palabra de Dios que nos enseña y nos muestra el camino, ¿cierto? Y las decisiones que debemos de tomar ahora en vida. Es ahora. Y le preguntó, ¿cierto?, en Lucas capítulo 8, verso 30, le preguntó Jesús diciendo, ¿cómo te llamas? Y le dijo, Legión, porque muchos demonios habían entrado, ¿cierto?, en la persona. Y le rogaban que no los mandase ir, ¿cierto?, al abismo. ¿Por qué? Porque este es un lugar, ¿cierto? Porque la muerte no es un estado de vida, que uno deja el escenario de esta vida, sino que la muerte también es un lugar donde, ¿cierto?, muchas personas van a ir por no considerar a Dios, por no tener en cuenta a Dios. Por eso, si usted no ha considerado a Dios todavía en la vida, o no tiene en cuenta a Dios en la vida, o no le interesa a Dios en la vida, yo le animo a que realmente usted se interese por Dios, considere a Dios, y se interese por Él, porque realmente, ¿cierto?, hay un lugar, o más bien hay dos lugares que Dios solamente ha preparado después del escenario de esta vida. Un lugar de tormento, que muchos van a ir ahí. A lo mejor no lo creen, no lo tienen considerado en la vida, pero van a ir ahí. Porque Dios no fue, ¿cierto?, una realidad para ellos. Pero está el otro lugar llamado el cielo, donde muchos van a ir porque Dios fue una realidad para ellos y una realidad de vida,
una realidad que ellos, ¿cierto?, vivieron y que ¿cierto?, lo consideraron y que se abrazaron a Dios y a la palabra del Señor. Por lo tanto, ¿cierto?, está esta petición que no fue considerada. Abraham no la consideró, le dijo, no, esa petición por ningún motivo. Después de muerto, nadie puede volver a ir a entregar mensajes. Dijo, ni aun si alguien, ¿cierto?, resucite de entre los muertos, no puede. No puede. Por lo tanto, el que está muerto, no puede volver a la vida. ¿Ah? Y por lo tanto, ¿cierto?, en esta hora considere a Dios. Pueda tener en cuenta a Dios. Y pueda abrir su corazón a Dios. Pueda abrir, ¿cierto?, esa oportunidad que Dios esté en su vida, esté en su corazón. No lo deseche. ¿Ah? No deseche a Dios en la vida. ¿Ah? Sino al contrario, invítelo para que pueda entrar en su vida, ¿cierto? Y su destino eterno pueda ser un lugar maravilloso que Dios ha ido a preparar para que donde Él esté, nosotros también podamos estar y también esté usted ahí. Y pueda hacer algo maravilloso para usted. Bien, vamos a hablar también del propósito, porque todo en la vida tiene un propósito. Y tener en cuenta a Dios en la vida también tiene un propósito. Y que estos lugares Dios lo haya preparado también, ¿cierto? También tiene un propósito, ¿no? Por lo tanto, ¿cierto? Vamos a hablar sobre el propósito, algo que alguien nunca se lo hubiera esperado. Pero esa era la realidad que ellos, ¿cierto?, llegaron. El rico no consideró a Dios y fue el lugar de tormento. Y el mendigo, el pobre, de la escala baja social de la vida, consideró a Dios y ese fue su lugar de realidad, el cielo, ¿cierto? Un lugar de descanso, un lugar maravilloso, donde Dios también quiere que podamos estar. Bien, y vamos a leer, ¿cierto?, el texto que dice aquí, ¿cierto?, en cuanto al propósito. Y esto es algo importante que podamos tratar también. Dice el verso 22 al 24. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Mire qué propósito de vida más maravilloso. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades, el rico, en el Hades, o lugar de tormento, alzó sus ojos estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua porque estoy atormentado en esta llama. Ese no fue el propósito de Dios para él, ¿cierto? Porque Dios espera que la gente le considere a él en la vida. ¿Para qué? Justamente para que no lleguen a ese lugar. El propósito de Dios no es que la gente llegue a ese lugar. Pero si insisten en rechazar a Dios, insisten en no considerar a Dios en la vida, insisten en no tener en cuenta a Dios en la vida, bueno, ese va a ser el lugar que van a llegar. Dios no quiere, pero si no quieren considerar a Dios, Dios tampoco los puede recibir en el cielo, así como, bueno, entren nomás. No. El asunto no funciona así. El destino eterno, el destino final de nuestra vida no funciona así. No lo determino yo, no lo determina usted, lo determina quien nos creó, lo determina quien, ¿cierto?, nos hizo. Dios nos creó y así estableció que esto sucediera. Si no consideras a Dios en la vida, ese va a ser tu destino. Pero si consideras a Dios en la vida, tu destino va a ser otro, maravilloso y glorioso. Por lo tanto, considéralo. Considéralo. Y el verso 26 dice, además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá para acá. Por lo tanto, ¿cierto? Dios no quiere que nadie llegue a ese lugar. Pero cuando uno, después del estado de muerte, después de esta vida, ¿cierto? Uno ya deja esta vida, hay dos lugares solamente que uno puede llegar. El lugar de tormento,
que Dios no quiere, pero si usted no quiere seguir considerando a Dios, ese va a ser el propósito de su vida. ¿Mm? Un lugar de eterno tormento. Y el otro lugar de descanso, de paz. Y es el propósito que Dios desea para, ¿cierto? Cada persona, cada ser humano. Que llegue a ese lugar, no al otro. Pero en vida se determina cuál va a ser, ¿cierto? A dónde yo quiero ir. Mateo 18, verso 11, ¿cierto? Dice así, porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar, ese es el propósito, salvar lo que se había perdido, no perderlo, no condenarlo, no llevarlo a ese lugar de tormento, sino para salvarlo. El Hijo del Hombre, Cristo, cuando vino a morir en la cruz del Calvario, que hace poco, ¿cierto? Ahí en Semana Santa, ahora hace poco, recordábamos, ¿cierto? En el mes, ¿cierto? Recordábamos la muerte de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ah? Y ahí, ¿cierto? Vemos que el Hijo del Hombre vino a salvar lo que se había perdido. No a condenarlo, sino a salvarlo. Pero muchos, ¿cierto? Van a recibir esa condena eterna porque no consideraron a Dios. Por lo tanto, ¿cierto? Usted no espere ser condenado, sino que pueda ser salvado, ¿cierto? Mirando el sacrificio de Cristo, lo que Cristo hizo por usted en la cruz del Calvario, y sálvese. Sálvese de ese destino